Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a presentar el desarrollo de la norma internacional de información financiera número 10, estados financieros consolidados. Somos el grupo A1 de la sección O de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez. El grupo está conformado por Alondra Medrano, Alejandra Ramírez, Ricardo García y Melanie Loaiza. Para comenzar con el desarrollo de esta norma, debemos entender qué son los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son el conjunto de estados financieros de un grupo en el cual los elementos de cada uno de los estados financieros, hablemos de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos y los flujos de efectivo, tanto de la controladora como de las subsidiarias, se presentan como si fuesen de una sola entidad. Recordemos que un grupo está conformado por una controladora y todas sus subsidiarias. Continuemos ahora con el objetivo de esta norma. El objetivo es establecer todos los principios para la preparación y la presentación de los estados financieros consolidados de un grupo. Para poder cumplir con el objetivo de esta norma, se deben de tomar en cuenta 4 aspectos. El primero es que la controladora debe presentar estados financieros consolidados. El segundo es que hay que definir el principio de control y establecer dicho principio como la base de la consolidación. Esto se hace para poder definir quién es la controladora y quién es la que tiene que consolidar toda la información de las entidades que conforman el grupo. El número 3 es poder establecer los requerimientos contables para la preparación y la presentación de los estados financieros consolidados de un grupo. Y el número 4 es definir las entidades de inversión y cuál es su forma de consolidación. Vamos a continuar con el alcance de esta norma. La norma nos indica que toda entidad controladora está obligada a presentar estados financieros consolidados, pero también nos da ciertas excepciones. Según la norma, las entidades que no necesitan presentar estados financieros consolidados son las entidades en las cuales una subsidiaria, ya sea total o parcialmente participada por otra entidad, ya le haya informado a todos sus accionistas, incluyendo a los que no tienen derecho de voto, que no van a presentar estados financieros consolidados y que todos hayan estado de acuerdo. El segundo tipo de entidad son las entidades en las cuales sus instrumentos de deuda o de patrimonio no son negociables en un mercado público. El tercer tipo de entidad que no está obligada a presentar estados financieros consolidados son las entidades que no registran y que tampoco están en proceso de registrar sus estados financieros en una comisión de valores. Y la última son las entidades cuya controladora final o una de sus controladoras intermedias elaboran estados financieros consolidados que están a la vista del público y en los cuales sus subsidiarias se miden al valor razonable. Vamos a continuar ahora con el principio de control. ¿Cómo saber nosotros si un inversor es quien controla a una participada? Hay ciertos aspectos que se deben de tomar en cuenta para poder determinar si el inversor es la parte controladora. El primer aspecto es determinar el poder que este inversor tenga sobre la participada. Como segundo aspecto es ver qué tanta exposición o derecho tiene el inversor a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la subsidiaria. Y el tercer punto es evaluar la capacidad que tenga el inversor de poder utilizar, valga la redundancia, su poder sobre la participada. El poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Se entiende como una participada a una entidad que tenga participación sobre acciones dentro del 20% y 50%. Y si tiene mayor porcentaje de acciones, se denomina controladora.
Dentro de las actividades relevantes se tiene el derecho a voto, derecho a nombramiento de la dirección, derecho sobre la toma de decisiones o derecho de sustitución. El poder sobre una participada se puede obtener teniendo la mayor participación de acciones en una participada, ya sea directa o indirectamente. El rendimiento. Un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimiento variable procedentes de los acuerdos en la participada. El potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada puede generar tanto ganancia como distribución de pérdidas. Uno de los rendimientos se tiene los rendimientos mediante acciones ordinarias o las remuneraciones. Vínculo entre poder y rendimiento. Un inversor controla una participada así, no tiene solo poder sobre una participada o derecho a rendimiento variable, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento de la inversión en la participada. El vínculo entre poder y rendimiento es esencial al determinar si la inversora posee control sobre una participada. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos, como por ejemplo, deberá combinar partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, y flujos de efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias. Además, deberá compensar o eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. Participaciones no controladoras. Una controladora presentará las partidas no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Continuando con la presentación, la pérdida de control. Una controladora puede perder el control de una subsidiaria en 2 o más acuerdos. Y cuando esto suceda, la controladora dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado, y esto lo realizará por el importe en libros en la fecha en que se perdió el control, como también debe reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria a su valor razonable, y posteriormente contabilizará la inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria. Y también debe reconocer la ganancia o pérdida asociada que se le atribuye a la anterior participación controladora. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Esto se dará si obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a los inversores servicios de gestión de inversiones, como también si se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio será únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la captación de capital, ingresos de inversiones o ambos. Y también mide y evalúa el rendimiento de casi todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Y si la controladora quiere evaluar si cumple con estas características, hay ciertas características típicas para identificarlo, como si tiene más de una inversión, si tiene más de un inversor, si tiene inversores que no son parte relacionada y si tiene participaciones en propiedad en forma de patrimonio. Entonces, si tiene estas características, se le puede denominar como una entidad de inversión. Para dar continuidad con la NIF 10, les hablaré sobre las entidades de inversión, específicamente sobre la excepción a la consolidación. Para ello, la norma nos indica que una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados, tal como lo establece la NIF 9. ¿Pero por qué la norma hace esta excepción? Se puede decir que se debe a que una entidad de inversión se mantiene con el único propósito de apreciación de capital, de generar ingresos de inversiones tales como dividendos, intereses o ambos,
por lo cual la medición a valor razonable es la información más útil a los usuarios. También nos dice que si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo propósito es proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión, en este caso sí se deberá consolidar esa subsidiaria. Y nos da un tercer escenario en el que nos especifica que una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión. Pero para ello, la controladora no debe de ser una entidad de inversión. También tenemos algunas definiciones importantes que nos da la norma, dentro de las cuales tenemos los estados financieros consolidados, para lo cual no son más que los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. También tenemos la definición de control de una participada, y para ello la norma nos dice que un inversor controla una participada si cumple tres elementos específicos. Número 1, que tenga poder sobre la participada. Número 2, que tenga exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Y número 3, que tenga capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. También nos da la definición de grupo y dice que es una controladora y todas sus subsidiarias. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una controladora? La controladora es una entidad que controla una o más entidades, es decir, es la que da una dirección unitaria que determina los lineamientos de cada una de las entidades que están bajo su control. Y cuando hablamos de subsidiarias, es la entidad que está controlada por otra entidad llamada matriz, a la cual pertenece. En la mayoría de los casos porque esta controla una gran cantidad de acciones de la primera y se posiciona como dominante. Y cuando hablamos de poder, nos referimos a que es el derecho existente que otorga la capacidad de dirigir las actividades relevantes. El poder surge de derechos y el poder se puede obtener de dos formas. La primera es en base a los instrumentos de patrimonio que le dan el derecho a voto. Por ejemplo, que un inversor tenga un 51% de acciones de una empresa, para lo cual le da el poder de controlarla. Y la otra forma es que puede surgir por acuerdos contractuales. Como grupo hemos llegado a la siguiente conclusión, y es que la NIF 10 introdujo mejoras que contribuyeron a que los estados financieros consolidados reflejen la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de los grupos. Sin embargo, la introducción de este nuevo marco contable también implicó y sigue implicando nuevos retos, entre los que destaca el establecimiento de control como criterio único para determinar qué entidades consolidar. Esperamos que esta presentación les sea útil para una mejor comprensión de la norma. Gracias por su atención.